Hola hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con un devocional más. Vamos a estar ahí viendo la historia de David y Goliat. Esta historia ya no la sabemos, ¿verdad? Porque nos la cuentan en la escuela dominical, la sabemos por predicaciones, hemos escuchado en diferentes formas esta historia de David y Goliat. Pero ahora yo te quiero hablar acerca de principios de cómo enfrentar a gigantes o cómo enfrentar problemas, y esta es una historia donde nos muestra cómo David se enfrentó a un gigante, cómo David venció a un gigante y cómo nosotros podemos vencer los gigantes que se nos enfrenten en nuestra vida. Con lo que está pasando, a veces pensamos que ya va a pasar, ¿verdad? Ya va a pasar y vemos la luz al final del túnel, pero de repente volvemos atrás. Pero confiemos en Dios, que Dios tiene todo bajo control. Y yo te quiero hablar ahí la historia está en 1 Samuel 17. Es un capítulo muy largo y no te voy a estar leyendo todo el capítulo, te voy a leer ciertos puntos de esta historia. Pero vamos a ver, como te había dicho ahorita, principios de cómo enfrentarnos a las situaciones o a los problemas. Y una de las cosas que vemos en esta historia es de que Goliat, el gigante, salía cada mañana e insultaba al pueblo de Israel, ¿verdad? Insultaba al pueblo de Israel, salía y los amenazaba y empezaba a maldecir aún al pueblo de Israel. Y ahí en el capítulo 17 nos habla que este gigante lo estuvo haciendo por 40 días. 40 días estuvo haciendo todo esto. Estuvo insultando al pueblo de Israel, estuvo confrontándolo y lo maldecía. Y aún el pueblo de Israel le tenía miedo a este gigante, no quería enfrentar a este gigante porque tenía miedo de que los destrozara y destruyera al pueblo de Israel. Pero en una ocasión el padre de David le dice que vaya al campamento a buscar a sus hermanos, porque ya había pasado varios tiempos. Ya había pasado varios días de no saber de ellos, y le encomienda que vaya y les lleve alimento. Y cuando David llega al campamento, se da cuenta de esto, ¿verdad? Se da cuenta de que el gigante salía y insultaba al pueblo de Dios, insultaba al pueblo de Israel. Y vamos a ver aquí en la historia cómo David venció a este gigante. No lo venció con sus propias fuerzas, no lo venció porque tenía un armamento, o estaba equipado para vencer a este gigante. Sabemos que a través de este capítulo nos cuenta que David era un joven delgadito, ¿verdad? Rubio, de buen parecer. Entonces no era una persona que estaba equipada para la batalla. Pero David conocía quién estaba de parte de él. Y uno de los principios es conocer la importancia de Dios, conocer a Dios. Y David sabía quién estaba con él, sabía que Dios estaba con él. Dios estaba con el pueblo aún de Israel. Y eso es lo que David sabía. David sabía y conocía quién era Dios y quién peleaba por ellos. Y conocemos que a través de estas circunstancias, hermanos, están llegando a veces problemas, necesidades o aún enfermedad en nuestra vida. Tenemos que conocer quién está de nuestra parte, tenemos que conocer quién es Dios, y que Dios siempre está con nosotros. También otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, hermanos, tenemos que conocer las armas que tenemos para pelear con estas necesidades, con estos problemas. Y es lo que David hizo. Cuando a David viene, ahí en el capítulo donde te digo, en el 17, viene el rey y le pone el armamento a David. Nos dice la palabra de Dios que David no podía dar ni un paso con este armamento, no podía ni caminar incluso. Pero David sabía que no lo iba a poder vencer así a este gigante. Pero David sabía que traía una onda y un morral donde él tenía sus armas. Pero a pesar de eso, David sabía que Dios estaba de su lado. David sabía que Dios peleaba por ellos y que Dios iba a pelear por él. Y es lo que tú y yo tenemos que conocer. ¿Qué armas tenemos, hermanos? Tenemos las armas de la palabra de Dios, donde Dios nos da muchas promesas, donde Dios nos da la salida, si así podemos decirlo. Nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que estudiarla para tener las armas. También tenemos que orar y conocer a nuestro Dios, hermanos. También, hermanos, tenemos que no debemos de dejarnos de intimidar por lo que vemos o oímos. Y muchas veces, ¿verdad? Ahorita
en lo que estamos pasando, las noticias, a la gente nos asusta, o incluso nosotros asustamos a las demás personas porque estamos oyendo. Y esto era lo que el pueblo de Israel se asustaba, ¿verdad? O estaba asustado por lo que este gigante venía y les decía. Pero eso no asustó a David. David se armó de valor porque sabía que Dios estaba de su parte y dijo: yo voy a pelear en contra de este gigante. Yo voy a salir a vencer a este gigante, ¿verdad? No se intimidó por lo que vio. Él vio un gigante, él vio una persona mucho más grande que él, y él no se intimidó. Él dijo: yo voy a ir a hacerle frente, yo voy a ir a pararme delante de él y voy a pelear contra él. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Tenemos que enfrentar la situación, tenemos que confrontar la situación, no con nuestras propias fuerzas, sino con el poder de Dios. Tenemos que ir con Dios de nuestra parte, así como lo hizo David. David sabía quién estaba con él. Y también nosotros, hermanos, en medio de todo lo que estamos sucediendo, lo que estamos pasando, tenemos que saber y tenemos que glorificar a Dios siempre. Tenemos que darle la honra y la gloria a nuestro Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que la gente que no conoce a Dios conozca por medio de nosotros, por medio de lo que estamos pasando. La gente diga: estas personas, estos hermanos confían en Dios. Y es lo que David hizo ahí en 1 Samuel 17:47. Dice: todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva, sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Tenemos que reconocer eso. Tenemos que saber que el que pelea por nosotros es Dios. Dice un dicho bien conocido, ¿verdad? No le digas a Dios qué grande es tu problema, mejor dile a tu problema qué grande es Dios. Entonces tenemos que enfrentar las situaciones, no con nuestras propias fuerzas, sino con el poder de Dios, porque Dios es un Dios poderoso, hermanos, un Dios más grande de lo que tú y yo podemos imaginarnos. Y eso es lo que David vio y lo que David sabía y lo que David conocía, que tenía un Dios más fuerte y más poderoso que ese gigante. Entonces nosotros tenemos que hacerle frente a todo esto, a todas las necesidades que estamos pasando, a la enfermedad. Tenemos que hacerle frente, no con nuestras propias fuerzas, sino que dejarle que Dios sea el que tome el control de nuestra vida y tome el control de toda la situación. ¿Por qué? Porque Dios es más grande de lo que nosotros podamos pensar. Es Dios más grande de nuestro problema, es Dios más grande de nuestra necesidad, es Dios más grande de nuestras enfermedades. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús ya cargó todo esto en la cruz del Calvario. Él venció la muerte, Él resucitó y Él tiene el control de todo. Entonces tenemos que confiar en Dios, tenemos que reconocer quién es Dios, como lo hizo David. Que el Señor les bendiga.